Muy buen día a todos. En este video vamos a analizar brevemente la solución para el avance de la verificación de tipos, ¿no? Nuestro compilador. Bien, el primer cambio que tuve que hacer, les voy a explicar los cambios y les voy a dejar el enlace para que puedan descargar este código fuente de todo el proyecto, ¿no? Y puedan continuar con sus avances. Bien, el primer cambio que tuve que realizar es en este apartado. Antes, en su código lo podrán ver, antes esta variable valor era de tipo string, de tipo cadena, ¿no? La idea inicial era que con a un string se le puede asignar cualquier valor, ¿no? Realmente todos son string, pero se le puede asignar un número, se le puede asignar un número de tipo decimal o una cadena de texto, ¿no? Y después ver ese valor que se le asignó, a qué tipo de variable se puede cambiar. Es decir, si el string o valor se puede cambiar a entero, eso quiere decir que es un entero. Pero si no se puede cambiar a un entero, quiere decir que era una cadena de texto, ¿no? Por eso era antes un string. Pero ahora implementé un object, ¿no? Después de pasarme varias horas en el mismo libro, implementaron que en la tabla de símbolos el símbolo para el valor, bueno, en este caso es un entero, aquí que el símbolo dentro de esta variable, bueno, es que el valor dentro de la tabla de símbolos sea de tipo object, ¿no? Eso según yo lo inventé, pero después de que pasé horas y horas buscando cómo hacerlo, me di cuenta que ya estaba hecho desde el inicio, ¿no? Bien, mal por mí. Entonces, la primera modificación está aquí. Y como antes esto era un tipo string, pues también tuve que modificar el constructor para que sea de tipo object y algunas funciones que utilizaban este valor, ¿no? Entonces, ya una vez realizado este primer cambio, ya tengo completa mi tabla de símbolos. Bien, ahora para que este cambio pueda ser utilizado, necesito otros cambios. No, otro cambio está aquí en el sintáctico.com. Y en el sintáctico.com agregué varias cosas. Primero, definí mis tipos de datos. El tipo de dato número. Eh, Realmente no definí el tipo de datos, sino que definí lo que va a ser asignado a los tipos de datos, ¿no? Porque para el tipo de dato entero se le va a asignar un número. Para el tipo de dato doble se le va a asignar un decimal. Y para el tipo de dato cadena se le va a asignar un texto, ¿no? Entonces aquí podemos ver algo muy importante. El número es un integer, decimal es un double y texto es un tipo string. Eso quiere decir que en algún momento estos valores integer, double and string van a ser asignados al valor object. Y eso quiere decir que object va a mutar a ese tipo de datos. Todos son tipos de datos compuestos, no hay ningún tipo de dato que sea tipo de dato primitivo. Entonces, como son compuestos, son asignables, todos son de tipo object, ¿no? Tienen su base de tipo object. Entonces, en algún punto este object va a cambiar y valor ya no va a ser object, sino que ahora va a ser o entero, o decimal, o un string. Esa es la premisa que yo necesito para poder verificar los tipos. Bien, entonces dentro de mis cambios, pues agregué estos, ¿no? Decimal, agregué double, cadena, texto, y ya tenía imprimir en algún punto, ¿no? Entonces dentro de mi léxico también tuve que agregar estos cambios, ¿no? Aquí está el texto que yo le voy a asignar al tipo de dato cadena. Y aquí está el tipo de dato cadena, ¿no? Así como antes del entero y el doble. Entonces, esto fue lo que yo le agregué, tanto doble como cadena. Le agregué lo que le voy a asignar a la cadena
y de este lado le agrego un decimal, ¿no? Que regresa un double. Estos son los cambios que le hice al léxico. Y bueno, todo lo demás queda igual. Compilador. La entrada es diferente. Ahora, si te das cuenta, puedo asignar enteros, puedo asignar cadenas y puedo asignar dobles, ¿no? Yo así le dije que fuera doble, porque mi lenguaje es, digamos, un metalenguaje, ¿no? Como yo lo quise definir. Y ahora sí, voy a empezar a hacer asignaciones y operaciones, ¿no? Y la idea es que se verifiquen los tipos. ¿Cómo verifico los tipos? Bien, aquí ya realicé los cambios. De este lado simplifiqué la gramática. La gramática ya no es sentencia más manejo de variables, y ya no es sentencia más todo esta línea, sino que ya dejé únicamente la segunda opción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya es redundante, ¿no? Sentencia ya es redundante al hacer programa, sentencia, y ya con eso puedo yo tener más de unas sentencias al mismo tiempo. Entonces voy a empezar a ver todo esto. Ya es como lo tenía anteriormente. Aquí no realicé cambios, aquí no. Este código no es interesante para este punto. El que sí es interesante aquí es manejo de variables, ¿no? Para que en el manejo de variables, yo aquí estoy creando una variable, pero aquí creo una variable de tipo entero. Char realmente ya no lo utilicé, pero sí, double y cadena. Lo que me interesa aquí es exactamente, incluso hasta que es identificador igual a algún texto. Ya lo hicimos de aquel lado, ¿no? Ya lo voy a quitar. Y me interesa aquí está la verificación de tipos en esta regla. Aquí vamos a hacer la verificación de nuestros tipos, o la gestión de tipos. Y hay que recordar en clase que dijimos que la gestión de tipos va a ser para asignaciones y para operaciones, ¿no? Entonces, aquí está para asignaciones. Voy a compilar este código para que se reflejen los cambios. Aquí está entonces la asignación de las variables, y en este punto de abajo están las operaciones. Aquí va a ir la verificación de tipos, y ahora les voy a mostrar cómo la realicé. Pero para mostrarla, como este código no se ve muy bien, me voy a pasar a este archivo. Voy a quitar porque ya les mostré los cambios, y también, queda exactamente igual, no le hicimos ningún cambio. Vamos para acá, y de este lado aquí tenemos las operaciones. Les voy a mostrar solamente la operación de la suma. Ya ustedes se encargarán de hacer las demás, pero ya sabiendo lo que se realizó antes, ¿no? Entonces aquí está la suma para la verificación de tipos en operaciones, y de este lado está la asignación también. Aquí vamos a mostrar. Bien, primero vamos con las operaciones. Y en las operaciones, antes también realicé algunos cambios, no les dije. Primero es que expresión o XPR, factor y término, que antes eran enteros porque todo era con operaciones de tipo entero, ahora lo hice object también, ¿no? Porque si estoy haciendo que el valor acá en la tabla de símbolos sea object, entonces si yo aquí le pongo entero, estoy diciendo que cualquier operación, suma, resta, multiplicación, asignación, todo va a ser entre tipo enteros, ¿no? Y eso no está bien. La idea es que sean de tipo object y que muten en sus operaciones, ¿no? Ya yo voy a asignar el result, va a ser igual a object, pero yo le voy a asignar el valor que yo
con el que yo esté trabajando. Yo me voy a encargar ya mediante mi código Java de que mis operaciones, suma, resta, multiplicación, división, sean del tipo que deben, ¿no? Entero, double o string, y estos mutan al object, ¿no? Entonces, bien, este fue otro cambio que tuve que realizar. Y acá en las operaciones, es aquí está la suma, y esto si se dan cuenta, como les comentaba, el result, que es una variable ya, digamos, del sistema, es de tipo object, ¿no? Es igual a nulo al inicio, pero esto lo realiza el compilador, lo realiza Java Code, y no lo realizo yo. Todo esto ya es código que él implementa. Mi código empieza desde aquí, ¿no? Desde aquí le estoy indicando al usuario que realizó la suma de dos operandos y le digo cuáles. Bien. Ok, ahora lo primero que yo realizo es, aquí está mi verificación. Este if que ustedes están viendo aquí seleccionado es el mismo if que ustedes van a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, en las operaciones, este if que ustedes ven aquí, estos son este mismo if, pero ahora yo le realicé algunos cambios, ¿no? Se me ocurrió que sería mejor hacer esta instancia, y para que esta instancia, esta condición se pueda ejecutar, yo necesito que mi object, que son estos que están aquí, tanto object E como F, puedan mutar, ¿no? Y esa mutación yo la estoy realizando desde acá, exactamente desde aquí. Aquí, mira, aquí estoy. Si es número, regresa un n. Y si es un texto, regresa txt. Y si no, regresa un decimal. Aquí este valor de result es el que aquí realiza la mutación, exactamente este txt, que de este lado es un string, de este lado es un decimal, del lado el object es igual a, aquí el object es igual a un string, aquí el object es igual a un decimal, y de este lado el object es igual a un entero. Aquí los muté, ¿no? Ya hice esa mutación de la que estaba hablando. Entonces, ya este E y esta F son de tipo object, pero ya tienen ya fueron modificados, ¿no? Ya tienen una instancia de algún tipo dentro de su valor. Entonces ya puedo realizar esta condición, ¿no? Aquí yo digo, básicamente empiezo por el primero operando, como es E más F, ¿no? Expresión más factor. Empiezo con el primer operando, que es E. Si E es doble, o si E es un entero, o si E es una instancia de string, ¿no? Eso es lo primero que yo necesito para esta suma de operandos. Si el primer operando es doble, entonces me resta saber que el segundo operando puede ser entero o string o doble, en su caso, ¿no? Si fuera un entero, entonces estoy trabajando que el primer operando es un doble y el segundo operando es un entero. Eso es lo que está sucediendo en esta condición. No, eso quiere decir que voy a realizar un casting implícito, y para este caso en específico voy a hacer que el entero se haga doble, ¿no? ¿Por qué? Porque doble va a ser nuestra operación, ¿no? Nuestro resultado va a ser de tipo doble. Entonces eso se le llama promoción. Bien, entonces creo un doble que es TMP, y voy a convertir a doble lo que tengo yo aquí en E, ¿no? Y lo convierto totalmente en doble, y al final sumo el doble que tengo en mi entero y se lo sumo a F. Y aquí estoy haciendo la suma de los dos, pero lo convertí a doble, no lo convertí a entero, lo convertí a doble, y eso es el resultado de result, ¿no? Result sigue siendo totalmente object, pero tiene una instancia de tipo double. En el otro caso, el doble
El primero, si el segundo operador es un string, entonces aquí hay un error, porque yo no, en mi compilador, yo no puedo realizar sumas de doble más string, ¿no? Y esa es otra cosa que tenemos nosotros que definir primero. ¿Qué es lo que se puede hacer con cada quien? Para la suma, yo sí puedo sumar enteros y strings, eso sí lo puedo hacer, pero no puedo sumar doubles y string. Sí puedo sumar entero con entero, string con string, double con double, así. Pero entre, entre los tipos les comentaba que yo no puedo sumar un entero contra un string, un double contra un string, pero el entero contra el string, ese sí, esa es mi regla, ¿no?, de compatibilidad. Entonces, aquí se da que double con string no se pueden sumar. Le digo al usuario que no, que hay un error aquí, no se puede sumar doble con cadena, y el result es igual a nulo, ¿no? Y en el otro caso quiere decir que si no es el segundo operador, si no es integer y si no es string, entonces debe de ser un double. Y entonces estoy tratando con double más un double. Y eso quiere decir que solamente voy a sumar los valores y el resultado va a ser pues un double, así como tal, ¿no? Y de este lado cuando es double. Ahora cuando es un entero, el primer operando, verifico si es double, si es un string o si es un entero. Como veíamos aquí anteriormente, si es un string, es un entero, entonces es entero más entero, ¿no? Es realmente sencillo. Si este es un double, entonces realizo la operación que yo tenía ahí arriba, de convertir a double el valor y asignarlo a la variable, ¿no?, en la promoción. Y de este lado, eh, string con entero, sí lo puedo hacer, ¿no? Ese es un casting un poco, digamos un poco raro, pero sí se vale en este caso, ¿no? Y lo que estoy haciendo es devolver un string, ¿no? Un string que es la concatenación, o sea, aunque sea entero, yo lo convierto aquí a string, y es la concatenación del texto de E más el valor en F, ¿no?, que ya es un string. Entonces, al final de cuentas, el result va a cambiar entre antes lo que se esperaba un entero, quizá, ahora va a ser un string, el resultado, ¿no? Y entonces sí se puede sumar un integer más un string que resulta en la concatenación de valores. Por otro lado, cuando es un string, el primer operando, entonces verifico por double o por integer. Si es un string, pues entonces no hay problema, simplemente es la concatenación, ¿no? Si es un double, no se puede realizar esta operación y se lo decimos al usuario. Y si es un entero, entonces se realiza el casting implícito, ¿no? Aquí están mis reglas en las operaciones. En otro caso, si si el primer operando no es string, no es integer o no es double, entonces pues quién sabe qué es, ¿no? No debería suceder. No deberíamos llegar a este punto, y si llegamos a este punto, es un error en la gramática, pero no sintáctico, más bien semántico, ¿no? Entonces, así se hace la verificación de tipos en las operaciones. Ok, ahora yo ya tengo mis operaciones. Ahora faltan las asignaciones, ¿no?, que es este punto que está acá abajo. Aquí está la asignación. ¿Por qué? Porque bueno, imagínate que aquí ya está mi operación. Aquí ya verifiqué que esto puede hacer entero con entero, entero más un doble, o entero con un string. O no se puede hacer un doble con string, ya. Pero ahora el resultado de aquí es de algún tipo, ¿no? Tiene la instancia de algún tipo. Pero ¿qué tal si nosotros hiciéramos que este entero, esta variable x, que es un entero, fuera igual a un string, o que fuera igual a, a un doble, ¿no? ¿Cuál se puede hacer? ¿Puedo yo asignar a un entero un string? En mi caso no se puede hacer,
no puedo asignar un entero a un string. Sí puedo asignar un doble a un entero, como es este caso que está aquí. Esto sí se puede hacer. Sí puedo asignar a una cadena un texto. Y obviamente pues sí puedo a un doble, sí le puedo asignar un doble, ¿no? A un entero sí le puedo asignar un entero, a un doble le puedo asignar un doble, a una cadena, a un entero sí le puedo asignar un doble, pero no puedo asignar un entero a una cadena, ni una cadena a un entero, ¿no? Entonces esto necesita también verificarse. Entonces es importante y lo vamos a ver justamente aquí. Aquí empieza nuestra asignación de variables. Y lo primero que voy a realizar es que a quien se le va a asignar, voy a buscar el tipo, qué tipo tiene, ¿no? Y voy a preguntarme, si es diferente de nulo es porque la variable existe. Y también hay dos tipos de asignaciones, ¿no? La primera asignación es esta, cuando voy a actualizar una variable. Y la segundo tipo de asignación es este, cuando voy a asignar por primera vez un valor a una variable, ¿no? La creé, en este caso, creé la variable nula y le voy a asignar un valor. Pero en este caso, a x puede o no estar nulo, ¿no? Entonces, por eso es que estoy aquí haciendo, si ya tenías un valor, ¿cuál es el valor? ¿Es doble? Y si era doble, entonces verifico, ¿no? Si es entero, sí puedo hacer la actualización de mi valor, si es un entero, pero si tú eres doble, solamente puedes tener un doble, ¿no? Que es el segundo valor. Incluso aquí faltaría decir, ok, es un entero, bien, pero si el segundo valor, o sea, lo que se va a asignar es doble, ¿no? Si el primero es entero contra doble, sí se puede. Ahora, si eres doble y le vas a asignar a un doble, entonces también se puede, ¿no? Aquí es un doble y lo que necesito es otro doble. Y aquí voy a realizar un parse doble. Entonces, sí le puedo asignar un doble a un doble, sí le puedo asignar un entero a un doble, pero no le puedo asignar cualquier otra cosa. O sea, para asignarle a un doble tiene que ser un doble o un entero. Cualquier otra cosa queda fuera, ¿no? Entonces, aquí ya estoy haciendo la verificación de tipos cuando ya tiene un valor. De este otro lado, cuando es un entero, yo voy a tomar esta condición. Cuando a quien le voy a asignar es un entero, entonces me resta saber si es un doble o si es un entero, ¿no? Si es un entero, entonces aquí realmente aquí ya no necesito esta parte. Y así, si es un entero, pues entonces asigno un entero contra un entero, ¿no? Así tal y como viene. Y si no eres, si tengo un entero a quien voy a asignar, si no eres doble y no eres entero, entonces eres un string y no me interesas, ¿no? Y por último, bueno, esto es cuando es doble, este es cuando es entero, y este es cuando es string. Cuando es string, solamente me interesas cuando eres un string, ¿no? Si no eres un string, eres incompatible, ¿no? Para la asignación. Esto es cuando ya tienen algún valor. Ahora, cuando no tienen un valor, entonces tengo que ver, ¿no? Aquí está el valor, es igual a nulo, y lo que tengo que hacer ahora es muy similar a lo que está en el libro, ¿no? Y es buscar el tipo de variable, ¿no? Y aquí busco verificar tipo, que ya lo habíamos visto en clase, esta función verificar tipo, que está aquí busco el tipo de este valor o de esta variable y
voy a guardar. Aquí busco el tipo. Si la variable es entero, entonces si eres entero o doble, sí voy a actualizar, ¿no? Voy a actualizar este valor. En caso contrario, si no eres entero o entero o doble, perdón, entonces son los tipos incompatibles. Ahora, si el tipo de la variable a quien se le va a asignar es doble, solamente si eres entero o doble vas a ingresar, se le puede asignar. Si no, entonces es incompatible. Y si el tipo a quien se le va a asignar es una cadena, solamente se le pueden asignar cadenas. En caso contrario, los tipos son incompatibles, ¿no? Y aquí finaliza la verificación de tipos para asignación de variables, ¿no? Y de este lado mandamos le mandamos un error al usuario, ¿no? Y le decimos que esta variable a quien le quieres asignar un valor no ha sido declarada, ¿no? Este if o este else es la contraparte de aquí, ¿no? De si es diferente de nulo, si es que sí existe, si no es que la variable a quien se le va a asignar no existe, ¿no? Y aquí termina nuestra verificación de tipos. Lo que hemos hecho, bueno, vamos a ver primero los resultados. Y aquí estoy haciendo la declaración de algunas variables. La variable de tipo entero, una variable de tipo cadena y otra variable de tipo doble. Aquí estoy haciendo una asignación. Fíjate bien, esta A es un entero y este valor es un doble. O sea que este debería ser una conversión implícita, ¿no? Aquí tengo una cadena de texto y aquí tengo un doble. Ahora este entero X lo voy a hacer igual a un entero más un doble, ¿no? Como aquí esta A va a resultar en una conversión implícita, este va a pasar a ser doble, ¿no? Y va a contener 5.1 y este va a ser un doble y vamos a ver cuál es la operación final para X, ¿no? Después vamos a imprimir X y bueno, esto ya queda como un extra, ¿no? Cuando ejecuto yo este programa, entonces yo veo la declaración de variables, ¿no? Aquí está una variable entera X, una variable entera A, una variable de tipo cadena C, una variable de tipo decimal Z, y aquí está mi tabla de símbolos con los tipos de datos, ¿no? Si te das cuenta, son diferentes los tipos de datos. Y empiezo con las asignaciones, ¿no? Primero le dije que 5.1 va a ser asignado, que es doble, a A, que es de tipo entero. Entonces aquí ya la actualicé, pero se realizó un casting implícito y ahora este tipo entero tiene un tipo de datos doble, ¿no? De aquí voy a asignar esta cadena de texto a C. Aquí está asignada, ya aquí quedó asignada, se conservan los valores de los demás. Z tiene un 10.9 que es un doble. Entonces igual realiza la asignación. Estos son mensajes nada más por ahí. Y aquí tenemos los valores, ¿no? Tenemos los valores de C, tenemos los valores de A, tenemos valores de Z, falta el valor de X, ¿no? Y aquí es cuando él toma en cuenta esta función y dice, ok, esta es la suma de dos operandos, vas a sumar X 5.1 más 10.9, que es el valor de A más Z, ¿no? Y que es lo que le dijimos de este lado, A más Z. Fíjate que primero detecta esta operación y después detecta esta. Recuerda que este es un árbol de derivaciones de más a la izquierda, ¿no? Y este árbol de derivaciones al mismo tiempo resulta en un árbol sintáctico que va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces así es nuestro analizador sintáctico, de abajo hacia arriba. Entonces verifica las operaciones de más hacia abajo dentro del árbol de expresiones. Entonces aquí lo que va a hacer primero es la operación, que es esta operación que vemos aquí, y
el resultado de esta operación es este valor que está aquí. Estamos realizando ya operaciones con decimales, que va a ser igual a la variable x, ¿no? Y ahora se va a insertar el valor de esta suma, se va a insertar a la variable x, y la variable x queda con un valor de 16, ¿no? Al final, aquí ya tenemos el valor de x, aquí mandamos a imprimir x, y que es lo que le dijimos en este punto de aquí. Y bien, entonces aquí sí está haciendo bien las operaciones, ¿no? Ahora imagínate que yo a este entero le quisiera decir, bien, este es un texto para el entero, ¿no? Y entonces le voy a intentar asignar un texto a un entero. ¿Qué va a hacer mi verificador? Pues mi verificador va a decir, a ver, hay tipos incompatibles en asignación entre A y este texto, ¿no? Eso quiere decir que no puedo yo asignar un texto a un entero, ¿no? Y aquí ya él ya me lo dijo, ¿no? Entonces aquí esto no se vale. Ya para acá pues ya marca errores bien locos, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es este valor que está aquí. Entonces esto no se puede hacer. Este A, que es un entero, debería poder ser un 5, por ejemplo, ¿no? Y esta es otra forma de hacer. Ahora vamos a sumar un entero contra un doble. A ver en qué nos resulta, ¿no? Lo ejecutamos y aquí tenemos un entero, que es este 5 que está por aquí. Aquí tenemos el 5, aquí tenemos la cadena de texto asignada y aquí tenemos el doble. Ahora de este lado aquí se van a sumar estos dos valores, el 5 más el 10.9, y el valor va a ser 15.9 con un casting implícito, ¿no? Y aquí tenemos el valor de x, que es 15.9, y el sistema ya hizo un casting implícito. ¿Por qué? ¿Por qué casting implícito? Pues realmente el casting implícito que nosotros o que yo estoy hablando como loco, pues no es más que este es un casting implícito. Este es un casting implícito, ¿no? Aquí estoy convirtiendo ya los valores. Yo lo estoy convirtiendo en Java, y al usuario, o sea, yo por abajo del agua ya cambio los valores, los tipos de datos, realizo la operación, y al usuario nada más le digo, ¿sabes qué? Pues hubo un casting aquí implícito, ¿no? Entre tus variables. Entonces, este es otro casting implícito. Entonces, yo definí que sí se pueden hacer estas operaciones entre entero y doble, ¿no? Pero yo bien pude haber dicho que entre entero y doble no hay compatibilidad para mi lenguaje de programación, y eso también es válido, ¿no? Entonces uno define las reglas, y en base a las reglas ya se van a hacer las instrucciones que se necesiten para cumplir con esas reglas, ¿no? A final de cuentas, esto se ve muy similar a un lenguaje de programación, a donde uno ni siquiera sabe qué onda. Yo únicamente voy a programar en base a las reglas de mi lenguaje de programación con el que estoy trabajando, en este caso el que les estoy mostrando aquí. Este es mi código fuente, y ya se encargará el compilador de hacer lo que sea necesario para hacer el casting, verificación de tipos, tabla de símbolos, entre otras cosas así. Entonces, si te das cuenta, haciendo un resumen, hicimos una verificación de tipos para asignaciones y para operaciones, ¿no? Aquí están las asignaciones, estas son asignaciones, y aquí para las operaciones. Muy bien, entonces dentro de las operaciones únicamente, este código ya es final, y únicamente hicimos la verificación de tipos para la suma. ¿Qué es esto que se está mostrando aquí? Hasta aquí finaliza la suma, no ya la resta, multiplicación y división, esas no las hemos tocado.
hay que saber que no se puede solamente copiar y pegar las reglas de la suma a la resta, ¿no? Bueno, quizás la resta puede ser que sí, porque es muy similar, pero para la multiplicación las reglas ya van a cambiar. Por ejemplo, para la multiplicación, bueno, para la suma, sí puedo yo sumar una cadena más otra cadena, si se vale. Pero para una multiplicación, me parece que no se puede multiplicar una cadena de texto por una cadena de texto. Entonces no puedo yo solamente copiar y pegar las reglas de la suma y cambiarle que en lugar de suma sea multiplicación, sino que hay que analizar bien cuáles son las operaciones que se permiten, o más bien la compatibilidad que existe entre tipos para una operación determinada, ¿no? Entonces ya queda de ustedes continuar con esta verificación de tipos. Les voy a pasar este código fuente completo, el proyecto completo, y para que ustedes puedan continuar con la verificación de tipos. Este proyecto ya tiene la tabla de símbolos básica con todas las operaciones básicas, ¿no? El ABC, ahora sí, de la tabla de símbolos, y ya ustedes pueden terminar con la multiplicación y división, la negación, si así lo consideran necesario, de sus operaciones, ¿no? Y una vez que ustedes completen ya la multiplicación, la resta, la división y la negación, ya habrán completado la entrega de verificación de tipos, ¿no? O gestión de tipos, que sería el nombre real. Entonces, así debería quedar. Digamos que esto va a ir rumbo a la bitácora. Esto se va a ver para el usuario como una bitácora, y lo que se va a ver como el resultado es este. Este es el resultado. Todo esto es bitácora, pero esto es resultado ya. O sea, este debe ser aparte, puesto en otro lugar, como un resultado hacia el usuario, porque digamos que es el resultado de la compilación, o en este caso de la interpretación, pero este solamente es a nivel bitácora, ¿no? Es a nivel logueo, eso es a nivel debugueo, perdón. Entonces, así debería quedar. Les voy a pasar busquen este código en la descripción del video, y cualquier duda o pregunta, nuevamente aquí les paso mis medios de contacto, ¿no? Cualquier cosa, avísenme y estaremos en contacto. Estoy a su disposición, y eso sería todo por ahora. Saludos.